el trabajo dentro de Secretaría de Trabajo que han podido lograr el acuerdo salarial? Sí, yo creo que hay que ver esto también en perspectiva, porque no es un llamado como los habituales de principio de año. Venimos en conflicto desde el año pasado a partir de un congelamiento salarial de varios meses, culminando un 2025 sin haber tenido respuestas y con un llamado urgente por parte de los trabajadores para salir de esta situación de congelamiento salarial. Esto es el mandato que nosotros llevamos a la paritaria, que recordemos, porque por ahí como las cosas pasan tan rápidos y son tan complicadas, a veces nos perdemos en este recorrido. La paritaria se convoca luego de un paro de UPCN, después de haber anunciado una medida de fuerza y de haber realizado paro activo, también marchas contra la reforma y contra la situación laboral de todos los sectores. Se convoca a la paritaria. El gobierno, no sabemos, no tenemos muy claro, pero no parecía con muchas intenciones de poder hablar de salario. Sin embargo, lo hicimos, fuimos con una postura muy firme de que tenía que haber una propuesta. De hecho, fue una propuesta que no aceptamos en la primera reunión, pero como también es cierto que la liquidación estaba muy cerca de la fecha de negociación, se intensificaron las reuniones para poder avanzar con este pedido de los trabajadores de contener algo distinto en el salario de principio de año. Bueno, de esta manera se logró un incremento que yo digo, no sé si hablar de recomposición salarial, porque para eso tendríamos que tener otros números, evidentemente, en una Argentina de una inflación mentirosa, de una recesión económica enorme, de pérdida de poder adquisitivo que venimos de hace muchísimo tiempo, de un gobierno nacional que a las provincias las ha mantenido al margen de las discusiones y de la posibilidad de darle un poco de oxígeno. En este contexto se ofreció una suma no remunerativa con un piso, con un techo y con un porcentaje que se mejoró de acuerdo al primer ofrecimiento. Esto llevó muchísimo tiempo, aunque los trabajadores digan es poco, no nos alcanza, esperábamos más, pero también tenemos que decir que había que liquidar. Priorizamos esa decisión de que se liquide aquello que estaba dispuesto el gobierno a otorgar y continúan las negociaciones en los ámbitos sectoriales. De hecho, estamos trabajando en salud en distintos aspectos, también estamos trabajando en CONAF con deudas que se tienen para algunos trabajadores y viendo proyectar una ley de condiciones laborales. Para enfermería este es un año particular, después de 3 años de la sanción de la ley 10.930 debería ocurrir la primera recategorización. Hay problemas de los que nos están hablando, sin embargo, estamos representando cerca de 3.000 enfermeros, son muchos más los enfermeros, pero la recategorización alcanza a quienes tienen la planta permanente y la estabilidad laboral. Entonces no podemos agotar la discusión en tan poco tiempo, con tan pocas herramientas, en un contexto muy desfavorable donde se venía anticipando caída de la recaudación. Eso es un problema del gobierno y esto lo tenemos claro y se lo dijimos a los trabajadores. De ningún modo bajamos los brazos ni damos por terminada la pelea, pero sí había que tener una instancia de solución y así lo entendimos y creo que este es el razonamiento de la mayoría de los trabajadores. ¿Está previsto que más adelante vuelvan a reunirse para mejorar? Sí, indudablemente habrá fechas precisas respecto de rediscutir salarios en general, pero ya a partir del lunes empezamos a trabajar en lo sectorial, porque cada situación que se plantea en los códigos que respectan a cada sector o a cada escalafón, también en algunos casos, depende de la cantidad de trabajadores que son, tienen distintos impactos. Entonces eso lleva todo un trabajo minucioso que hay que ir haciendo día a día con los trabajadores y
entendiendo que estamos dentro de una crisis que no provocamos los trabajadores, que no provocamos los sindicatos. Esto también me parece que es muy importante poner sobre la mesa el rol que tenemos los sindicatos hoy en la Argentina, donde parece que algunas páginas, algunos sectores de medios nos acusan de determinadas posiciones, pero sin embargo es quien está en la pelea, quien frenó varias veces una reforma laboral que finalmente, después del voto del año pasado, de la ciudadanía de todo el país, consolidó a Milei en las cámaras legislativas. Totalmente. Entonces parece que tomamos una parte de la historia buscando responsables de situaciones que hoy tenemos que atravesar. Este año hay que hacerlo con coraje, hay que hacerlo con decisión, hay que hacerlo con los trabajadores y hay que hacerlo con muchísimo más trabajo, muchísimo más análisis, evaluaciones y creatividad de lo que lo hemos hecho habitualmente. No es una tarea sencilla. No crean los trabajadores que nosotros estamos felices y contentos porque se haya otorgado una suma no remunerativa. Creo que esto está fuera de toda discusión, pero sí estamos de acuerdo con que a fin de mes van a cobrar una diferencia salarial. Esto lo logró UPCN, no firmando como hizo el otro sindicato estatal. Solo nos queda el conflicto con las manos vacías. Bueno, nosotros entendimos que hoy el momento nos requiere una respuesta positiva para los trabajadores, frente a una realidad oscura que se viene muchísimo peor después de esta reforma. Seguramente se va a judicializar, la CGT está trabajando en este sentido, no impacta de lleno en lo que son los sectores estatales de trabajadores, pero sí va a tener otras consecuencias: debilitamiento de las organizaciones sindicales, recortes en cuanto a los derechos colectivos de los trabajadores, también debilitar lo que es la negociación colectiva, que tanto nos costó, más de 10 años en Entre Ríos. Entonces tenemos que abrir los ojos frente a esa realidad y en lugar de estar mirándonos como si todo fuera pérdida y frustración, creo que entre todos debemos abrazarnos para enfrentar un gobierno que claramente es contrario a los trabajadores. Nos quedan los últimos 2 minutos, pero queremos saber, mencionaste el sector de enfermería, sí. Nos comentaste algo breve. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es el posicionamiento que tienen desde UPCN en este sector? Particularmente enfermería este año 2026 tiene que tener un proceso de recategorización. Eso exige requisitos, pero como durante los 3 últimos años, es decir, el gobierno anterior y no se dieron las condiciones para cumplir esas exigencias, ahora nos encontramos con la dificultad de que el que paga las consecuencias es el trabajador. Entonces estamos buscando que por única vez, a través de una decisión política, el gobierno provincial le permita a los enfermeros, bajo determinados parámetros, por supuesto, sí, recategorizar. ¿Es probable que, o por lo menos la intención de UPCN es que se pueda dar este año? Sí, nosotros estamos trabajando para hacer una propuesta concreta que tendrá que ser discutido no solamente por el Ministerio de Salud, sino también por el Ministerio de Economía y en consulta con las distintas áreas del gobierno, pero que es una expectativa que tienen los trabajadores. Recordemos que antes enfermería tenía 2 tramos para poder hacer carrera y ahora tiene 5 tramos y 10 categorías. Es decir, que uno puede ascender en forma vertical si estudia y en forma horizontal, sí, con el transcurso del tiempo. Eso es una conquista. No la vemos quizás en toda la dimensión económica que sí deseamos, pero estamos seguros que la reivindicación está y que un derecho que antes no teníamos, ahora lo podemos exigir y plantear. Karina Domínguez, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy amable. 5 minutos.